Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os traigo el primer episodio sobre la serie de cómo fabricar un esquí a medida y hoy vamos a empezar hablando un poco del diseño del esquí. Normalmente cuando pensamos en un esquí, en los parámetros que tiene, pensamos en las cotas, el radio de giro y poco más, pero bueno, realmente en el diseño de un esquí entran en juego un montón de factores que normalmente no tenemos en cuenta. Y Marcos de Blueberry nos va a enseñar un poco todo lo que tiene que ver en la construcción del esquí en un primer paso, en un diseño y todas las cosas que hay que tener en cuenta para que el esquí final se ajuste a unos parámetros que buscamos desde el principio. Vamos a hablar del diseño del esquí. Es importante remarcar que cuando nos referimos a diseño del esquí no nos referimos al diseño gráfico, de la cosmética, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de todos los parámetros funcionales que afectan al rendimiento del esquí, a cómo se va a comportar el esquí en la nieve. Vamos a distinguir en dos fases, una que es el diseño conceptual, que es el objetivo de nuestro esquí, para qué va a ser nuestro esquí, y que es principalmente la geometría, tanto en planta como en perfil, y nos va a definir que está definido por las cotas, que son la planta, que es lo que conocemos como sidecut, y el perfil, que es lo que conocemos como camber, pero también con los esquís de freeride usamos el rocker, entonces es una distribución de camber y rocker. Esto nos va a definir el objetivo de nuestro esquí, para qué va a ser nuestro esquí. Otra parte es el diseño específico. En el diseño específico vamos a hablar de la rigidez. La rigidez es lo que define el carácter de nuestro esquí, cómo se va a comportar. Es importante remarcar que dos esquís con la misma geometría y con el mismo perfil, exactamente iguales, según la rigidez que tengan, va a tener un comportamiento totalmente diferente. Puede ser un esquí bastante noble, bastante sencillo de llevar, o un esquí muy exigente. Y esto es la rigidez, lo que le va a dar el carácter. Por poner un símil en la automoción, el diseño conceptual sería el tipo de coche que vamos a utilizar, por ejemplo un monovolumen, o un familiar, o un compacto. Y la parte de diseño específico sería la rigidez, que sería lo equivalente a la motorización. Todos conocemos coches que en el mismo modelo de coche tiene varios motores, ¿no? Entonces un motor es un coche pues bastante normal, asequible, y luego tenemos otra versión, que es la versión deportiva, que tiene un comportamiento totalmente diferente. Pues esto pasa lo mismo con los esquís. Un esquí con las mismas cotas puede tener una rigidez que lo hace asequible y una rigidez que lo hace muy exigente. En Blueberry Skis diseñamos todos nuestros esquís para que vayan bien en pista, y esto lo hacemos a través de diseñar para un punto de diseño. Todos los esquís están diseñados para un punto de diseño. Esto lo podéis notar si probáis diferentes esquís, porque si dejáis libertad a la hora de girar, notaréis que el esquí va a tender a hacer un giro determinado. Ese es el giro para el cual está diseñado y es el punto de diseño, y es donde el esquí va fino. Nosotros definimos el punto de diseño en función de las necesidades de nuestro cliente. El punto de diseño es un equilibrio, es un punto de equilibrio, donde en realidad el esquí va a hacer un giro perfecto. Este punto es el equilibrio entre varios parámetros, que son la energía que va a introducir el esquiador al esquí en función de su peso y la velocidad, el ángulo de cantos que lleva el esquí en ese momento, la velocidad de paso por curva a la que va a hacer ese radio de giro y el radio de giro. Pero es el radio de giro dinámico, es el radio real que va a realizar en esa curva. Evidentemente, el esquí puede funcionar muy bien fuera del punto de diseño. Simplemente es alcanzar otro equilibrio entre estos parámetros de energía, velocidad, ángulo y radio. A través del punto de diseño vamos a obtener el radio dinámico en esa condición de equilibrio óptima, y es la que vamos a utilizar para definir la geometría de nuestro esquí, para definir el sidecut. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese radio dinámico es una condición deformada, es decir, está el esquí ya completamente deformado para alcanzar esa curva. Y eso nosotros no lo podemos construir el esquí deformado, tenemos que construirlo en una geometría plana, en una geometría sin deformar, que es la que nos vamos a encontrar en el esquí. Entonces tenemos que hacer una transformación de esa geometría deformada, que es la que obtenemos del punto de equilibrio, a una geometría de construcción. Y para hacer eso entra el otro parámetro, que es el parámetro de la rigidez. La rigidez, y no solo la rigidez, sino su distribución a lo largo del esquí, tiene que ser la adecuada para que, aplicándole la energía que le va a meter el esquiador, consigamos llegar desde la forma sin deformar a la forma deformada que nos da la geometría del punto de diseño. El diseño conceptual y el diseño específico afectan de forma diferente a los diferentes tipos de esquí. Por ejemplo, para un esquí de pista, el objetivo puede ser
un buen agarre, una precisión en el giro, la facilidad de entrada en curva, en resumen, prestaciones. Aunque, sin embargo, tenemos una ventaja, que es la uniformidad de la pista. Tenemos unas condiciones de nieve más o menos uniformes. Entonces, los parámetros que vamos a utilizar para el diseño de este esquí son principalmente el sidecut y la distribución de rigidez. Para un esquí de fuera pista, ya sea de freeride o de travesía, el objetivo es completamente diferente. En muchos casos no queremos simplemente más velocidad o más precisión en el giro, sino que queremos cortar los giros o tener buen agarre o derrapar o pivotar, porque las condiciones de nieve son completamente diferentes. Hay nieves cambiantes, canales estrechas, pendientes bastante complicadas, etc. Entonces los parámetros que vamos a tener que ajustar son completamente diferentes. Los principales parámetros que vamos a utilizar son el ancho del esquí. Aparte del sidecut, simplemente el ancho. ¿Qué ancho vamos a tener, por ejemplo, en el patín? La distribución de rocker y camber. Cuánto rocker, los diferentes tipos de rocker, si es, por ejemplo, un rocker tipo bigote o mustache, un full rocker, un flat. La longitud de canto efectivo. Esto, más que un parámetro, es un resultado de los parámetros que vamos a ver, pero es de tremenda importancia porque nos va a definir qué parte del canto, cuánta proporción del canto está en contacto con la nieve. La forma de la punta y de la cola. Muchas veces consideramos que la forma de la punta de la cola tiene un efecto más de look, ¿no? De ser cool o no, pero realmente tiene un efecto crítico. Por ejemplo, la forma de la punta. La forma de la punta es decisiva para la flotabilidad del esquí. Nosotros utilizamos un concepto que es el concepto de casco plano, que ayuda a la flotabilidad. También es importante para el comportamiento del esquí en nieves trilladas, nieves costra, etc. Por la forma de romper la punta, la nieve, que te da también una estabilidad. La forma de la cola es importante porque nos va a ayudar a definir la capacidad de pivotar el esquí y cómo de dominante va a ser la cola. Como veis, hay muchos parámetros que definen el comportamiento funcional del esquí. Sin embargo, hay una cosa muy importante: lograr que el esquí tenga el comportamiento que deseamos, que desea el cliente en este caso. Y para ello es fundamental dos cosas. Primero, una definición concreta del objetivo de este esquí. Y segundo, una solución de compromiso entre todos los parámetros que hemos visto, tanto de forma, como sidecut, como forma en punta, forma en cola, como de perfil, como la definición del rocker y del camber y las transiciones entre ellos, como la rigidez, para dar el carácter que esperamos. Si hay una solución de compromiso y esa solución se adapta al objetivo del cliente, entonces lo hemos hecho bien. Bueno, un poco de historia, ¿no? ¿Qué es Blueberry Skis y cómo nace? Pues Blueberry Skis en realidad es un taller de esquís a medida, donde hacemos esquís completamente personalizados y los construimos de forma artesanal. Blueberry Skis en realidad nace como una necesidad, que era una necesidad en la que me encontré yo porque yo quería comprarme unos esquís y realmente pues me vi muy perdido y no sabía muy bien qué comprar. Porque bueno, yo tenía bastantes problemas con el tema del marketing, que es un marketing tecnológico, el marketing de los esquís, y la verdad es que me perdía. Luego veía dificultades a la hora de elegir, porque en principio todo era bueno para todo. Yo quería una cosa específica y era todo, se supone que valía para todo, pero había diferencias y yo no sabía muy bien cómo. Y luego también porque los diseños están pensados para un tipo de esquí y un tipo de persona, y a veces uno no quiere eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería algo más específico y vi que se me ocurrió que cómo empezar. Y luego para mí algo importantísimo es el saber si el esquí se adecua a ti, a lo que tú quieres hacer. Hay esquís magníficos, pero a lo mejor se te quedan grandes. O sea, exigen demasiado esquiador y yo no soy tan buen esquiador. O a lo mejor se me quedan pequeños. Entonces, una vez que uno se plantea hacer una inversión cara, porque es una inversión considerable en un esquí de alta gama, y no tener esa seguridad, pues la verdad es que es difícil. Así que, como resultado, y en en un momento de inspiración, pues decidí hacerme unos esquís para mí. Aquí lo que pasa es que se da un poco de conjunción de suerte, ¿no? Porque por un lado yo, bueno, por mi trabajo soy ingeniero especializado en estructuras y material compuesto en principio, y luego mi padre es carpintero y con muchos años de experiencia y además tenía un taller. Entonces, bueno, cuando se junta el ingeniero con con el carpintero y además el sitio que tenemos un taller disponible, pues bueno, pues empezamos a trastear, hicimos un par, esquiamos con él una temporada, nos gustó y dijimos, bueno, pues podemos intentar hacerlo mejor, ¿no? Y teníamos ideas que nos permitían a lo mejor, pues que pensábamos que podíamos hacer un esquí mejor o al menos más adecuado a lo que queríamos que lo que había en el mercado, ¿no?
Y entonces así empezamos. Luego otro compañero mío que es un profesional de la nieve, él trabaja por motivos de trabajo, tiene que esquiar mucho y esquía fuera de pista, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues él nos ayuda un poco con el diseño conceptual para ver su visión de parámetros como el rocker, geometrías, etcétera. Y luego, bueno, pues comenzamos a hacer los esquís pues un poco en plan hobby y ahora cada vez estamos intentando mejorar y intentar hacerlos cada vez mejor. Lo que pasa es que tenemos un concepto, intentamos seguir un poco el concepto del slow movement, ¿no? Nosotros no tenemos prisa, queremos hacer las cosas bien y hacerlas con todo el cariño y repetirlas tantas veces como sea necesario para llegar a conseguir lo que queremos. Y debido a nuestro concepto de taller, pues no tenemos miedo a intentar probar cosas nuevas y arriesgarnos a hacer cosas que, por ejemplo, una marca grande pues a lo mejor no puede permitirse. Nosotros hacemos los esquís de uno en uno, cada par, bueno, de cada par de uno en uno y nos podemos permitir hacer una geometría completamente alocada y probarla y a ver si funciona o no.